En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en esta época marcada por la llamada pandemia del coronavirus o COVID-19, el pasaje del Evangelio de hoy nos conduce por el camino de la fe y de la salvación. El encuentro del Señor Jesús con el ciego de nacimiento produce un milagro, que el ciego comienza a ver por primera vez en su vida. Y los milagros, cuando ocurren, son para que en nosotros nazca, crezca y se difunda la fe. La fe en el Señor Jesús, lo cual significa creer en Él y creerle a Él. Y por lo tanto, confiar en que estamos en sus manos y que podemos confiarnos a su actuar en nosotros y en este mundo en el cual vivimos. El Señor Jesús se encuentra con este ciego saliendo del templo, y el milagro ocurre como fruto de una enseñanza que da a sus discípulos que le han preguntado: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? En la mentalidad judía del tiempo del Señor Jesús, que un ser humano haya nacido con ceguera, con alguna enfermedad o deformación, significaba que tenía una culpabilidad, ya sea personal o bien heredada de sus padres o de algunos antepasados. Pero el Señor Jesús es muy claro en su doctrina al exponer que ni él ni sus padres han pecado, dando a entender con esto que la ceguera no era propiamente por el pecado personal o familiar, y es por ello que adjunta otra explicación. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es decir, el Señor Jesús no da una explicación ni siquiera teológica del por qué ese hombre había nacido ciego de nacimiento, sino más bien da una explicación soteriológica, es decir, que específicamente la razón de ser de su ceguera era para que a través de ella este hombre encontrara la salvación. De este modo podemos darnos cuenta que el hombre del Evangelio no ha nacido ciego a causa del pecado, pues delante del pecado del hombre, Dios no interviene castigando, sino por el contrario, sanando. En otras palabras, Dios interviene en la vida de cada ser humano porque quiere su salvación. En este sentido, quienes estamos experimentando hoy en día los estragos de esta pandemia, es una oportunidad más que Dios nos da para dejarlo intervenir en nuestras vidas, porque Él quiere sanarnos, Él quiere salvarnos. Luego, el pasaje del Evangelio de hoy continúa explicando el modo cómo recobró la vista este ciego de nacimiento. Sacramentalmente hablando, aquí podemos encontrar una referencia del uso de los signos y símbolos sacramentales. El Señor Jesús, es decir, Dios, necesita de su propia creación para poder transmitir su gracia. Así podemos comprender la necesidad del mundo material para que lo espiritual se transmita. En cada sacramento podemos observar estas realidades. Por ejemplo, en el bautismo, el agua como elemento esencial, o en la Eucaristía, el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Lo interesante también es que a continuación el pasaje evangélico nos muestra la reacción y las actitudes de las diversas personas que estarán alrededor de este hombre que ha dejado la ceguera atrás, además de las dudas que genera este milagro y los diálogos posteriores al mismo. Es así que los versículos que siguen nos describen este acontecimiento, curiosamente sin la presencia de un diálogo directo entre todas estas personas que intervienen y el Señor Jesús, lo cual da a entender que la obra de salvación es contemplada y aceptada de diferentes maneras. Hay quienes dudan,
hay quienes no las reconocen, hay quienes se muestran con un corazón duro, hay quienes simplemente dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Tanto así que, por ejemplo, pongamos solamente este ejemplo, los jefes religiosos, los fariseos, hablan con todos menos con el Señor Jesús. Hablan siempre y solo de Él, pero no hablan directamente con Él. De aquí que paradójicamente nace la necesidad de todo cristiano de hablar directamente con el Señor Jesús. La oración personal y comunitaria es indispensable para que también la fe nazca, crezca, se difunda. En esos jefes religiosos que solo estaban dispuestos a escuchar, que solo estaban dispuestos a echar abajo el milagro realizado, sin duda no había la fe en el Señor Jesús. Y al final, mis queridos hermanos y hermanas, ese será el pecado que tendrán y que permanecerá. Por eso se da a entender la última frase de este pasaje evangélico en el que el Señor Jesús dice que los fariseos quedarán en pecado porque no eran capaces de ver la obra de Dios en ese ciego de nacimiento. Y ciertamente tampoco podían ver la obra de Dios en ellos mismos. Esto nos podría interpelar a cada uno de nosotros y preguntarnos si realmente estamos viendo la obra de Dios en el mundo. Si honestamente creemos que su obra salvadora se está llevando a cabo en nosotros y entre nosotros. Si nuestra fe en el Señor Jesús es tal que confiamos verdaderamente en que no estamos luchando solos en contra de esta pandemia, sino que Él nos está guiando también para encontrar el modo pues de salir adelante, de encontrar la vacuna, de cuidarnos unos a otros, de estar atentos de las necesidades, sobre todo de los más pobres, de los que más sufren. Y bueno, el pasaje evangélico continúa en estos interrogatorios realizados por estos judíos. Primero a los padres del que fue ciego de nacimiento, pero de ellos no obtiene la respuesta que esperaban. Luego interrogan al propio hijo, el cual ya no era ciego y podía ver. Y de él obtienen una lección de fe profunda y directa. El testimonio es fundamental. Este hombre solo declara lo que el Señor Jesús hizo en su vida. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Es el testimonio que da. Y fíjense qué fuerte es el testimonio de un cristiano que ha tenido una experiencia de Dios única y personal. Es capaz de anunciar la salvación a los demás, de contar lo que Dios hizo con él y de mostrar esa experiencia de Dios en su vida. Una experiencia radical, una experiencia profunda, algo que lo hizo cambiar, que lo hizo convertir su corazón al Señor. Sin duda, también para nosotros, después de esta pandemia, y claro, también durante la misma, serán muchos testimonios que darán gloria a Dios en sus vidas. Yo era ciego y ahora veo. Solo eso es lo que dice este hombre en el Evangelio. Nosotros sin duda también podemos dar testimonio de un antes y un después en nuestras vidas, cuando la propia vida es gobernada y en ella reina el señorío de Jesús. Esta revelación de que Jesús es el Señor se da en un pequeño diálogo y que finaliza cuando este hombre, que ya puede mirar, que puede observar, puede decir: creo, Señor. Y con un gesto de postrarse ante él, pues a la mentalidad judía que solamente se postraban ante Dios, reconoce la divinidad de Jesús, no solamente con llamarlo Señor, sino también con el postrarse, con esa humildad de reconocer
que el Señor Jesús es Dios. Es la evidencia, pues, de que el reinado de Cristo habita en su vida. Es la evidencia de que Jesús se ha quedado como su Señor. Ciertamente la vida para este hombre tuvo que dar un cambio radical. Pasó de una vida hasta cierto punto cómoda, siendo ciego de nacimiento, en el cual seguramente sus padres estaban atentos de él, lo cuidaban, lo ayudaban, a declarar que Jesús es el Señor y por tanto inclusive a ser perseguido, ya que fue echado de la sinagoga por parte de los judíos. Ahí en el capítulo 9, versículo 34, viene esta parte. Es decir, la vida de este hombre cambió de la oscuridad a la luz y encontró su verdadera vida en el Señor Jesús. Una vida a la cual estamos llamados todos, de la cual hoy pareciera que estamos viviendo una etapa oscura en las tinieblas. Pero el Señor Jesús nos abre los ojos para ver, para creer, para tener fe y para ver la luz en medio de las posibles tinieblas que están alrededor de nosotros y que pareciera gobiernan este mundo. Al final, también hemos de recordar que estamos todavía en el tiempo de Cuaresma y no hemos de quitar nuestra mirada al domingo de la resurrección, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y con ello nos ha dado la vida inmortal. El día en el cual todos los ojos se abren para contemplar su gloria y en el cual nadie ha de estar ciego. El día en que hemos de contemplar el amor infinito y eterno que Dios nos tiene. Estamos llamados, pues, mis queridos hermanos y hermanas, a abrir los ojos, así como este ciego de nacimiento, para poder ver la salvación. Los ojos del alma, los ojos del corazón, que están dispuestos a ver en Jesús, en el Señor Jesús, nuestra luz, nuestro camino, nuestra salvación. Hay que aceptarlo como nuestro Señor, quitar el corazón duro y simplemente decir: Señor, creo en ti, y postrarnos ante Él con humildad, pues es nuestro Dios. Bueno, hermanos y hermanas, que así sea. Dios les bendiga, paz y bien. Y pues me dio una alegría inmensa volver a retomar estos videos de las reflexiones dominicales en este canal de YouTube. Si quieren suscribirse, denle like, denle me gusta al canal y activen la campanita para recibir cada semana también estos videos. Y bueno, nuestra oración aquí en comunidad, mi oración por cada uno de ustedes, para que pasen estos momentos también de cuarentena, de estar en casa, en familia, con serenidad, con paz y sobre todo en la presencia de Dios. Que sea Él quien rija nuestros días, que nos conduzca y que nos proteja y que también nos dé la salud de alma y de cuerpo. Pase bien.